Muy bien, muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Johnny desde El Salvador, conocido por Pastor Johnny. Pero mi nombre es Juan José Zelaya Paredes. Así que es un privilegio para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes en este día precioso en donde vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Verdad? Así es que bienvenidos a la clase virtual de nuestro Instituto Bíblico de la Gracia, esperando que ustedes y yo podamos disfrutar de cada una de las enseñanzas bíblicas que aquí en este instituto transmitimos. Quiero en primer lugar orar al Señor que Él sea el que nos guíe en este tema tan interesante como es los ministerios del Espíritu Santo. Así que vamos a orar al Señor que Él nos dé las palabras adecuadas y ustedes puedan recibir esta tarde la instrucción bíblica. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, agradeciéndote por el privilegio que nos regala de iniciar nuestro instituto bíblico para este día. Gracias por cada uno de los estudiantes que, Señor, se conectan cada sábado para recibir esta instrucción bíblica. Gracias por cada uno de los maestros que hemos estado involucrados, Señor, en la comunicación de tu palabra. Gracias por todo esta tarde y te pedimos que nos ilumines, que nos des las palabras adecuadas y que, Señor, tengamos claridad en un tema tan importante para la iglesia como es los ministerios del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, en esta serie estamos haciendo importantes distinciones bíblicas que es muy necesario observar. Debemos observarlas cuando trazamos bien la palabra de verdad. En este estudio quiero decirles que consta de 3 partes. Esta es la primera parte de este estudio de los ministerios del Espíritu Santo. Y comenzaremos estudiando, queridos hermanos, la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a estudiar eso. Veremos que las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo tiene todos los elementos de la personalidad de Dios y es igual a Dios en su esencia. Una vez que establezcamos la verdad fundamental en cuanto a la persona del Espíritu Santo, vamos a considerar, queridos hermanos, varios ministerios del Espíritu Santo en 3 tiempos. En 3 tiempos. Vamos a hablar del Espíritu Santo, su ministerio antes de la salvación, que tiene que ver con la vida de los inconversos. Vamos a estudiar el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación, que tiene que ver en el momento de la justificación. Y vamos a estudiar el ministerio del Espíritu Santo después de la salvación, o sea, en la vida cotidiana del creyente. Entonces vamos a necesitar observar los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación, en la salvación y después de la salvación. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque hay muchas iglesias, denominaciones, ya sean carismáticas, pentecostales, que hacen bastante énfasis en el ministerio del Espíritu Santo. Pero otras iglesias se van al extremo. No enseñan del ministerio del Espíritu Santo. Como que si él no existiera, ¿verdad? Pero en este estudio queremos, hermanos, lograr
un equilibrio bíblico sobre los diferentes ministerios del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos de los conceptos equivocados sobre el Espíritu Santo? O sea, en otras palabras, hay algunas de las ideas equivocadas o desequilibrios, digamos así, que encontramos hoy en día. ¿Cuáles son esas ideas equivocadas o desequilibrios? Bueno, hermanos, algunas personas dicen que el Espíritu Santo es solo una influencia impersonal, como una fuerza, como la gravedad, ¿verdad? Como la fuerza de la gravedad, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, no es una persona, dicen muchos, sino una cosa. Hay muchas religiones que así piensan, ¿verdad? Como los testigos de Jehová y así, hermanos, varias religiones. Pero también, hermanos, dicen muchas personas que el Espíritu Santo no es verdadero Dios en cierto sentido. Dicen ellos, es menos que Dios, menos que Dios. Lo ponen, bueno, aún nosotros hemos escuchado como la tercera persona de la Trinidad, ¿me entienden? Otros dicen que los ministerios del Espíritu Santo no son importantes y deberían ser evitados porque llevan al emocionalismo. Han escuchado, ¿verdad? Algunas iglesias que no quieren hablar mucho del Espíritu Santo, quieren evitar el emocionalismo. Hay religiones, hay denominaciones que piensan de esta manera. También, hermanos, los ministerios del Espíritu Santo son tan importantes que hablamos y enseñamos más sobre él que sobre Jesucristo. No sé si usted ha visto el énfasis de muchas congregaciones al Espíritu Santo y hablan bastante del Espíritu Santo y hablan mucho del Espíritu Santo y enfatizan mucho del Espíritu Santo, pero de Jesucristo lo hacen a un lado. Hermanos, vamos a responder en este estudio todas estas preguntas. Vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a buscar un equilibrio sobre este tema para que aprendamos más de la persona del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? En este momento vamos a ver la persona del Espíritu Santo. Letra A, hermanos, vamos a ver, el Espíritu Santo es una persona. Esta es quiero decirles una pregunta inicial que podríamos hacer. Bueno, ¿es una persona el Espíritu Santo? ¿Realmente es una persona? ¿O simplemente una influencia? Hermanos, hagámonos, vamos a estudiar en esta tarde esto. ¿Es una fuerza o es un poder? Vamos a tratar de contestar estas preguntas. Vamos a observar, hermanos, desde las escrituras, que el Espíritu Santo tiene personalidad. Número 1, el Espíritu Santo, ustedes van copiando ahí en su espacio, es mencionado como una persona muchas veces en las escrituras. Muchas veces, hermano, como una persona. Bien, yo quisiera que tengamos ahí la Biblia, por favor, porque los PowerPoint no nos tira el pasaje, pero vamos a ver si es cierto, hermano, lo que dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Miren lo que dice la Biblia. Pero cuando el Espíritu, cuando venga, dice, pero cuando venga, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted nota, ahí hay un artículo que es Él, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él es una persona, os guiará toda la verdad. Entonces, es una persona. Tenga en cuenta, hermano, que este pasaje es parte del discurso del aposento alto, cuando Cristo pronunció sus últimas palabras a sus discípulos. El Espíritu Santo es mencionado Él varias veces. Varias veces.
¿Me entiende? No se podría hablar de esta manera de una fuerza impersonal. Jesús está hablando de una persona. Cuando Él venga, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, qué tremendo lo que la Biblia enseña. Número 2, el Espíritu Santo tiene los elementos de personalidad, lo que indica que Él es una persona, tiene los elementos de personalidad. ¿Cómo es eso, hermano Johnny? Bueno, si es verdad que el Espíritu Santo es una persona, deberíamos poder observar en las Escrituras, hermanos, los elementos de personalidad que están atribuidos a Él. Es bueno que lo veamos. Veamos primero la letra A. Vamos a ver si es cierto. Letra A. El Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Vieron? El Espíritu Santo tiene intelecto. Bueno, hermanos, vamos a ver en las Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bien, hermano, Él conoció, tiene intelecto, hermanos. El Espíritu Santo tiene intelecto, hermanos. Observen aquí que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, hermanos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Hermanos, tiene intelecto, conoce las cosas de Dios. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Observe la palabra intención, la frase intención. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La palabra intención en el griego significa mente. Esto quiere decir que el Espíritu Santo tiene mente, tiene intelecto. Muy bien, tiene intelecto. Letra B, el Espíritu Santo tiene emociones y es entristecido o agraviado cuando pecamos. Eso lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un pasaje escrito a creyentes en Cristo. Pablo les exhorta en las áreas de la verdad, en las áreas de la ira, la honestidad, en un lenguaje puro. Cuando un creyente peca, hermano, contrista al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es entristecido y agraviado por nuestros pecados. Él tiene emociones, hermano. Tiene los rasgos de personalidad. Letra C, el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. Dice así, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿bien? Tiene voluntad, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto tiene que ver con los dones. Tiene que ver con los dones, hermano. Tiene que ver con los dones, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo tiene voluntad, hermano, voluntad. Muy bien. Si usted ve, hermanos, el contexto de este pasaje son los dones espirituales. ¿Me entienden? Aquí nos está enseñando que el Espíritu Santo está involucrado en la distribución de los dones espirituales a los creyentes, según su voluntad. Él tiene voluntad. Esto no es ninguna fuerza impersonal. Él tiene voluntad. Muy bien. ¿Qué más? 3. El Espíritu Santo realiza actos personales. ¿Observan, hermano? Realiza actos personales. ¿Cómo es esto, hermano Johnny? Bueno, letra A. El Espíritu Santo enseña a los creyentes la palabra de Dios. Enseña a los creyentes
la palabra de Dios. Vámonos a San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, qué lindo. El Espíritu Santo enseña, es un maestro interno del creyente. ¿Entiende? Podemos depender del Señor dejando que el Espíritu Santo nos enseñe las cosas de Dios. Hermano, que el Espíritu Santo nos enseñe las cosas de Dios. Eso es bien importante. Es bien importante, hermano. ¿Verdad? Hace actos, realiza actos personales. Letra B, el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. Qué tremendo, hermano, lo que dice este punto. Que dice San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La palabra dará testimonio, hermanos, significa testificar. El Espíritu Santo obra en los corazones de los creyentes en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. ¿Entiende? Este término proviene de una palabra griega, la palabra mártir, significa testificar de algo, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren los actos personales del Espíritu Santo. Letra C, el Espíritu Santo guía al creyente según la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo dirige al creyente en Cristo. Este versículo dice claramente que un creyente, hermanos, es la única persona que puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, ¿es el Espíritu Santo una fuerza impersonal guiándonos o es el omnisciente, Dios del universo que nos ama? Letra D, el Espíritu Santo manda o da mandatos. Da mandatos. En Hechos 8, 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Da mandatos. El Espíritu Santo da mandatos. ¿Entiendes? Aquí vemos a Felipe, que fue enviado por el Espíritu Santo a subir al carro del eunuco, de ese etíope, para testificar acerca de Jesucristo. Vemos que fue Dios mismo en su soberanía, dirigiendo a Felipe. Hermanos, hoy en día tenemos los mismos privilegios como creyentes de ser guiados por el Espíritu de Dios en la medida que caminamos en el Espíritu Santo. ¿Qué más? 3 o letra letra E. El Espíritu Santo realiza milagros. El Espíritu Santo realiza milagros. Veamos en Hechos capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, cuando vemos, ¿qué vemos aquí? A Felipe, que termina de hablar con el etíope. ¿Y qué pasó? Fue arrebatado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer tales milagros. Solo fue arrebatado. Letra F. El Espíritu Santo llama a los creyentes para el ministerio. Veamos lo que dice Hechos 13, 2. Dice así, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea que el Espíritu Santo estuvo involucrado en el llamamiento de Saulo, en el llamamiento de Bernabé para el ministerio. Esto fue justo antes de que ellos salieran a su primer viaje misionero. Fue el Espíritu del Santo que los llamó. Muy bien. Letra G. El Espíritu Santo envía a los creyentes a la obra del ministerio. Ellos entonces, esto está en Hechos 13,
verso 4, dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Aquí está bien claro que fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Imagínense, el mismo pasaje dice que el Espíritu Santo fue quien los envió a su viaje. Letra H. El Espíritu Santo intercede en las oraciones del pueblo de Dios. Dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje, ¿qué nos está diciendo? Que el Espíritu Santo intercede cuando nosotros no sabemos cómo orar, hermano. Realmente no entendemos lo que esta intercesión involucra, pero tenemos la seguridad que Dios, el Espíritu Santo, sabe mejor que nosotros y qué es lo que debemos de orar. Muy bien. Letra I. El Espíritu Santo es creador. Amén, hermanos. Es creador. Bueno, hermanos, en Génesis dice la Biblia, hermanos, en capítulo 1, versículo 2, hermanos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermano, no solamente tiene elementos de personalidad y no solamente realiza actos personales, sino que también, hermanos, se relaciona con nosotros en una manera personal. Él es creador. Job capítulo 33, verso 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí está involucrado el Espíritu Santo en la creación. Él estuvo involucrado cuando Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, no solamente tiene elementos de personalidad, sino que también realiza actos personales y también se relaciona con otros en una manera personal. Hermano. 4. El Espíritu Santo interactúa de manera personal. Observemos. Letra A. El Espíritu Santo puede ser obedecido. Oiga bien, el Espíritu Santo puede ser obedecido. Interactúa. Vea bien que interactúa. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Quiero que observen algo, hermanos, que después de haber visto una visión que tenía el propósito de enseñar a Pedro que nada es impuro ante Dios, como lo era en el Antiguo Testamento, Pedro, hermanos, fue instruido por el Espíritu Santo para encontrarse con 3 hombres. Si usted ve en el versículo 21, vemos que Pedro obedeció y fue a reunirse con ellos. Estos hombres habían sido enviados por Cornelio, a quien Pedro visitó. Después, Cornelio fue el primer gentil convertido al cristianismo. Qué tremendo, hermano. Y otra vez, el Espíritu Santo se le puede mentir. ¿Oyeron? Se le puede mentir. Bueno, hay personas que me dicen, ¿cómo es eso? ¿No es yo? Sí, pero se le puede mentir. Pero no engañar. Veámoslo. En Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Mintió Ananías, hermanos, y su compañera? Sí, mintió. Es una historia increíble. Ananías y Zafira mintieron a Pedro, a los otros creyentes, cuando ellos vendieron su propiedad, supuestamente dando todo el dinero al Señor. En realidad ellos habían guardado parte del dinero que ellos habían recibido. Y Pedro reprendió por esa mentira. Ellos no solamente habían mentido a la gente, sino que también habían mentido
al Espíritu Santo. Bien. Letra C, el Espíritu Santo puede ser resistido. El Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos 7:51. ¿Qué dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea que, hermano, puede ser resistido el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Este fue el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él estaba hablando, él estaba reprendiendo al pueblo judío después del discurso que él les dio. ¿Entiendes? Les dio una perspectiva general del Antiguo Testamento. Él demostró la repetida desobediencia del pueblo de Dios. Israel, hermano, Esteban les dijo que en la misma manera como en el Antiguo Testamento ellos habían resistido, también ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo en el presente. Hermano, el Espíritu Santo puede ser resistido. Letra D, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Blasfemado. En Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. De que el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Hermano, usted sabe que este fue el rechazo, fue la respuesta negativa de la gente. Argumentó la gente que Jesucristo, hermanos, hacía sus milagros por el poder de Satanás. Ese rechazo de Jesucristo fue llamado blasfemia. ¿Entiendes? Dirigida contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, puede ser blasfemado el Espíritu Santo. Letra E. El Espíritu Santo puede ser insultado. Insultado. Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, hermano, es tremendo problema el que nos plantea el libro de Hebreos. Los creyentes estaban regresando a la ley del Antiguo Testamento, tanto en su manera de pensar como en sus prácticas. Estaban regresando estos creyentes al hacer lo que estaban haciendo, pisoteando al Hijo de Dios. ¿Entiendes? Ellos fallaron en reconocer todo lo que Jesucristo hizo en la cruz por ellos. ¿Entiendes? Y ellos tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Y ellos hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, qué insulto al Espíritu Santo. Cuando pasamos por alto la obra de Cristo en la cruz y tratamos de ponernos bajo la ley para ser salvos y para ser espirituales. Hermanos, la Biblia es clara en las Escrituras. El Espíritu Santo es una persona. Hermano, Él tiene personalidad. Él se relaciona con nosotros de una manera personal. No es correcto, hermano. No es correcto bíblicamente referirse al Espíritu Santo como algo neutro, como una cosa. ¿Ya? Hermanos, no, hermano. Muy bien. A veces el Espíritu Santo es llamado el miembro silencioso de la Trinidad. Así llamado a veces. Su papel es dirigir a la gente a Jesucristo. No deberíamos poner todo énfasis en el Espíritu Santo. Sin embargo, también necesitamos, hermanos, reconocer los ministerios y cooperar con su obra en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, la persona del Espíritu Santo. Letra B, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios. ¿Cómo lo sabemos? Aquí estamos pasando, dice hermano. La Biblia es nuestra mejor intérprete. ¿Entiendes? Bueno, veámoslo. ¿Qué fue lo que pasó con esto de Ananías y Zafira? Hechos 5, 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, a los hombres. Si no, le dicen, ¿a quién, hermano? A Dios. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo es llamado Dios. Hermano, mintieron a Dios, al Espíritu Santo. Muy bien. Segunda Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Esa palabra Señor en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Esa palabra Señor significa Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Hermanos, es tremendo. Es una declaración clara. El Señor Dios es el Espíritu Santo. Es llamado. 2. El Espíritu Santo está asociado con Dios. Está asociado con Dios. Hermanos, qué lindo. Mateo 28:19. Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está asociado con Dios. Si el Espíritu Santo fuese una fuerza impersonal o una persona menos que la deidad, hermanos, no tendría sentido mencionarlo en la misma oración con el Padre y el Hijo. ¿Entienden? Es una declaración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Están asociados. Miren en 2 Corintios 13:14. Quiero que vean 2 Corintios 13:14 en su Biblia. Aquí hay que abrir la Biblia, hermano. Aquí hay que escudriñar las Escrituras. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. Esta es la segunda persona de la Trinidad. El amor de Dios. Este es el Padre. Esta es la primera persona de la Trinidad. Y la comunión del Espíritu Santo. Esta es la tercera persona de la Trinidad. Sea con todos vosotros. Amén. ¿Ya? O sea, están asociados. 3. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. ¿Observaron? El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? Hermanos, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Qué atributo vemos aquí? ¿Saben cuál es el atributo que está aquí? Es la omnisciencia del Espíritu Santo. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él no necesita que alguien le aconseje o que alguien le enseñe, porque Él es Dios. ¿Entiendes? El Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué atributo es este, hermano? El Espíritu Santo es omnipresente. No es posible esconderse, hermano. No es posible. ¿Me entiende? Esconderse del Espíritu Santo porque Él está en todo lugar. Él tiene los mismos atributos de Dios Padre. Hermano, Él tiene los mismos atributos, ¿verdad? Es tremendo, hermanos, lo que la Biblia nos enseña en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Qué precioso, ¿verdad? Lo que las Escrituras nos están enseñando. Veamos Lucas 1:35. Vamos a ver en Lucas. Vamos a ver, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observen, hermano, aquí vemos las tres personas están asociadas. El poder del Espíritu Santo es mencionado varias veces en la Escritura. ¿Entienden? Por ejemplo, aquí el Espíritu Santo obró en la Virgen María para llevar a cabo el nacimiento del Mesías.
Este es un poder divino realmente. No es una fuerza impersonal. ¿Entienden? Muy bien. Hermanos, hemos tratado de establecer la enseñanza bíblica sobre la personalidad, ¿verdad? Y la deidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a examinar los ministerios específicos del Espíritu Santo con la humanidad. Vamos a empezar a considerar, queridos hermanos, los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación. En esta lección examinaremos el Espíritu Santo en el momento de la salvación y vamos a examinar al Espíritu Santo después de la salvación. Los ministerios del Espíritu Santo. Letra A. Los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación. Bien, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo trabaja antes de la salvación. Veámoslo. Número 1. El Espíritu Santo detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, al anticristo. Usted sabe que aquí está hablando de Lucifer. Digamos, el anticristo es un hijo del diablo, digamos así. Pero cuando hablamos de Lucifer, usted sabe que él cayó en su estado de perfección. Cayó, él era perfecto. Y no solamente cayó, sino que influenció a una tercera parte de los ángeles. Y estos ángeles le siguieron. La Biblia le llama el Dios de este mundo. Satanás ofreciendo todos los reinos de este mundo a Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Usted sabe que el plan del diablo es muy contrario al plan de Dios. Satanás quiere, hermanos, evitar la provisión de la salvación a toda la humanidad. ¿Me entienden? Satanás, hermanos, en su plan diabólico es contrario al plan de Dios, quiere evitar la salvación de las personas, ha querido poner en su propio nombre el hombre de pecado o el llamado anticristo, que ha sido parte integral del plan de Satanás por varios siglos. ¿Y qué dice Pablo en la carta a los tesalonicenses? En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5, o del 1 al 8, digamos así. Dice así, del capítulo 2, voy a empezar a leer del versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Hermanos, al parecer, alguien había escrito una carta falsa, como si fuese de Pablo, diciéndole a los tesalonicenses que ya estaban viviendo el día del Señor. Hermano, o el rapto, o el día del Señor, el día de Cristo. Hermano, ¿me entienden? ¿Qué es el día del Señor? No es un periodo de tiempo de 24 horas, sino que se refiere a la intervención de Dios en la historia de la humanidad para vindicar su pueblo elegido, Israel, destruir a los enemigos y bendecirles. Es un tiempo. Es un tiempo, hermano, que involucra el juicio de Dios, que involucra sufrimiento y dolor,
que involucra a todo el mundo, que involucra las bendiciones de Dios. En la profecía, el día del Señor involucrará tanto el periodo de la tribulación como el reino milenial en la tierra. O sea que el día del Señor es un periodo bastante largo. Imagínense todo lo que abarcaría. Abarcaría estos 7 años de tribulación. Estos 7 que están aquí, 7 años de tribulación. Perdón, perdón. Y abarcaría los 1000 años, el reinado de Cristo. 1000 años en la tierra, de Cristo reinando. Hermanos, ¿qué llegaron a pensar los tesalonicenses? Que estaban viviendo la tribulación. Y Pablo escribe esta carta para aclararles acerca de sus temores, hablándoles del hombre de pecado, que se refiere al anticristo. Pero esto va a suceder, hermanos, en la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se declare a sí mismo como Dios. Él va a exigir adoración universal, con pena de muerte para aquellos que desobedezcan. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién al presente? Hasta que él, aquí está el artículo él, a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, qué tremendo. Aquí vemos que el Espíritu Santo está involucrado. Detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, al anticristo. ¿Entiendes? El Espíritu Santo está haciendo ese acto de detener, ¿entiendes? De detener, hermanos. Y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Hermanos, eso es antes de la salvación, de justicia y de juicio. Eso lo dice San Juan 16, hermano, ¿verdad? San Juan 16, versículo 7 hasta el versículo 11. Hermanos, está convenciendo a los incrédulos el Espíritu Santo de la necesidad de un Salvador. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí tenemos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Convence al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en Jesucristo. De justicia, porque Jesucristo ascendió a la presencia de Dios. Y de juicio, porque Satanás ha sido juzgado. Qué tremendo el ministerio del Espíritu Santo antes de la salvación. ¿Qué significa para nosotros todo esto en una manera práctica? Hermanos, ¿creen que es importante el Espíritu Santo? ¿Es importante en la vida nuestra el Espíritu Santo? Hermanos, sí es importante, muy importante. En la vida, hermanos de la iglesia, antes de la salvación es importante, está deteniendo al hombre de pecado y también está convenciendo al mundo, ¿verdad? Qué importante es el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a terminar aquí esta primera parte de la lección número 12.